tenemos en la línea ya a Luis Fernando Aro, también lo tenemos no es así por Zoom también, lo tenemos por Zoom, también lo podemos ver en Telefórmula y en YouTube. Él es el director general del Consejo Nacional Agropecuario. Luis Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Mari Carmen. Con el gusto de estar con ustedes. Gracias, igualmente. Oye, pues a ver, ¿qué está pasando con lo del gusano barrenador? Hoy que escuchaba al secretario de Agricultura lavarse las manos y decir que prácticamente todo el problema de la propagación de esta plaga es culpa de Estados Unidos, porque Estados Unidos tenía la obligación de frenarla, que viene desde Panamá, y casi casi decir que México no es culpable de nada. Yo digo, bueno, y ahora resulta que creo que sí tiene razón ahí. Bueno, que se lave las manos me parece una irresponsabilidad total. Ahorita tú me dices si realmente todo es culpa de Estados Unidos, pero creo que sí, efectivamente, la mosca estéril, la única planta que hay es la de Estados Unidos, y según decía hoy el secretario, Estados Unidos nos tiene que dar autorización para que se reanude la planta de mosca estéril en Chiapas. A ver, cuéntanos, porque esa parte no podía yo creer que tuviera no solo el monopolio, sino que además obstaculizara que se pudieran abrir Que sea plantas, díscolo. que sea díscolo. Con las moscas. Que además, nomás de pensar en que sueltan al aire no sé cuántos millones de moscas, me da un asco impresionante, pero creo que la forma más eficiente de combatir esto. A ver, cuéntanos, por favor. No, Mari Carmen, yo creo que aquí el tema más que de echar culpas es un tema de una responsabilidad compartida. Aquí hay un tema donde en el 2023 se detectó un problema. México ya había sido liberado, libre del gusano barrenador. Costó alrededor de 15 años el que se pudiera declarar libre de gusano barrenador y costaron muchos millones de dólares también y un esfuerzo del gobierno de México y de Estados Unidos. Vuelve a aparecer esta plaga en Panamá, se establecen algunos protocolos, incluso de emergencia, en el caso de México, que se establece en la frontera algunos puntos de verificación. Y yo creo que aquí tiene mucho que ver también el tema de la entrada de los nuevos gobiernos. En Estados Unidos, pues la secretaria Rawlings tiene poco tiempo también en el cargo. Creo que todavía incluso no han nombrado todavía algunos de los integrantes de su equipo. Y también es un tema en donde yo creo que ha faltado el tema de la coordinación. Vemos que incluso, Mari Carmen, Pepe y Marco, que el tema del cierre de la frontera no soluciona el problema del gusano barrenador. En la frontera con Estados Unidos no hay gusano barrenador. Se suspenden las exportaciones cuando todo ese ganado que vemos que está cruzando de la frontera de México a Estados Unidos está 100% garantizado de que no contiene y que está libre de gusano barrenador. Y la medida que toma el gobierno de Estados Unidos nos parece irresponsable, nos parece que es unilateral, y realmente el problema que tenemos que atacar es en la frontera del sur-sureste de nuestro país, en donde tenemos el problema ya en nuestro país y donde deberíamos de ya reforzar todo el tema de las acciones que se estén realizando de la liberación de las moscas. Efectivamente, Mari Carmen, las moscas vienen de Panamá, de un laboratorio que es de Estados Unidos, pero es un tema de cooperación, no es un tema que incluso tenga que ver con un tema de monopolio, sino más bien ellos tienen la tecnología, y lo que pide el gobierno de México, pues es que de alguna manera pues exista esa colaboración y se instale ese centro de reproducción, que incluso ya existen las instalaciones, falta equiparlo. Comentaba el secretario Verdeguex que son alrededor de 16 millones de dólares, que ayudarían lógicamente a disminuir el riesgo de diseminación del gusano barrenador hacia el centro y hacia el norte del país, ¿no? Claro. Luis Fernando Aro, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Marco Antonio, qué gusto saludarte. Igualmente, Luis Fernando, cuando hablas de los cambios de gobierno, ¿solamente son en Estados Unidos o también aquí en México? Porque entiendo que en México, pues también se habrían dejado de hacer algunas acciones en torno a este tema y que México, pues, cargaría con parte de la responsabilidad. No, fíjate que algo de lo que hemos visto y hemos analizado, este es un tema que tiene que ver con cuestiones científicas, técnicas, de los protocolos que se establecen. Cuando se detecta el problema en Panamá, México establece un plan de emergencia preventiva donde se establecen algunas medidas para tratar le llaman el Dispositivo Nacional de Emergencia de Salud Animal.
se establece ese plan precisamente para tratar de evitar de que el gusano barrenador llegara a nuestro país. Desafortunadamente, después de Nicaragua, pues venía Costa Rica, después de Panamá, viene Costa Rica, viene de alguna manera Guatemala, y hay un tema que es importante comentar. Se establecen esas unidades de verificación desde todo el ganado que de alguna manera legalmente debe de cruzar por el país, pasa por esos centros de verificación. Los inspectores de Senacica inspeccionan y verifican que ese ganado viene no solamente libre de gusano barrenador, sino también de otras enfermedades como tuberculosis, como otro tipo de enfermedades que también son cuarentenarias, de garrapata y de otras enfermedades que pudieran ser también motivo de cierre de frontera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un tema de huachicol de ganado, hay un tema de cruce ilegal de ganado que pasa por brechas, que pasa por una frontera porosa que tenemos en el sur del país, y ahí es donde pedimos que también la autoridad de alguna manera tome cartas en el asunto para tratar de evitar ese cruce ilegal de ganado que ahorita nos tiene pues en jaque a México con un cierre de fronteras pues que está afectando pues básicamente la exportación de ganado, pero también está afectando a la producción de ganado en nuestro país, porque eso también nos afecta en el mercado nacional, no solamente la exportación. Claro, estamos platicando con Luis Fernando Aro, director general del Consejo Nacional Agropecuario. Te saluda José Yuste. Luis Fernando, ¿cómo estás, Luis? Qué gusto saludarte, Pepe. El gusto es mío, desde luego. Oye, cuéntanos un poco cuáles son los escenarios que podrían suceder de aquí en adelante. Uno, que esperemos que no, pero obviamente van a estar bajo presión los precios de la carne de res, porque pues al parecer habrá menos oferta si hay esta situación, además ha habido sequía. Pero cuéntanos los escenarios, ¿podríamos ya exportar en 15 días o no? ¿Qué podría pasar? Mira, la realidad, y hay que decir las cosas como son, pensar en que se va a erradicar el gusano barrenador en los 15 días sería muy ambicioso, y la verdad eso va a requerir de mucho tiempo, de muchos recursos para erradicar el problema. El tema es contención, el tema es que se tiene que contener, que el gusano barrenador no siga de alguna manera diseminándose por los demás estados de la República. Tuvimos una reunión con el secretario de Agricultura el día de ayer con las uniones ganaderas, Confederación Nacional Ganadera, el Consejo Nacional Agropecuario, para reforzar todo el tema de las medidas. Algunas uniones ganaderas incluso hablan de formar un fondo ganadero también para que fortalecer todo el tema de lo que es la sanidad y la inocuidad y las medidas en este caso ya no son de prevención, prácticamente son de combate de esta terrible plaga. Y al final del día, pues también con los gobiernos de los estados se está planteando un tema de que se formen esos cercos sanitarios en donde no se permita de alguna manera la liberación de las moscas estériles. Es muy importante. Actualmente se están liberando alrededor de 100 millones de moscas semanales. Hace falta tener muchas más moscas estériles para que eso permita que vaya disminuyendo la diseminación de esta plaga. Y hay algo importante que comentar, que bueno, de alguna manera... En México 100 millones de moscas estériles se están 100 liberando. millones de moscas estériles que vienen de Panamá, es del laboratorio de Panamá, vienen a México y se están liberando de alguna manera en el Cuando territorio dices que mexicano. faltan muchos más, ¿qué tantos millones faltan? ¿Y eso quién lo paga? O sea, ¿vienen en aviones las moscas desde Panamá? Yo pensé que en Estados Unidos. Se distribuyen en la frontera. ¿Cuántos millones más? ¿Y quién paga? ¿Y qué pasa con esas moscas? ¿Se liberan y luego qué? ¿Se mueren? No, es un tema de colaboración de Estados Unidos y Canadá. Lo paga Estados Unidos en este caso en ese convenio binacional que hay para tratar de combatir esta terrible plaga. Estas moscas vienen aquí, de alguna manera se empacan, vamos a llamarlo así, y con aviones se van dispersando en los diferentes puntos, lógicamente, donde se está encontrando el Ganaderos. problema de los brotes, que lo tenemos en Chiapas, hay en Tabasco, hay algunos brotes también en Quintana Roo. Se encontraron, y ese fue el motivo
es importante comentar que ese fue el motivo porque se encontró un brote en Oaxaca y Veracruz, y ahí la secretaria Rawlings del Departamento de Agricultura de Estados Unidos inmediatamente pues habló y el domingo estableció la suspensión. Ella publica en su comunicado una suspensión indefinida de lo que es las importaciones de ganado. Sí. El secretario Verdeguer habla con la secretaria Rawlings y llegan a un acuerdo de que esa suspensión fuera por 15 días y que se está trabajando de manera muy coordinada y diariamente con el Departamento de Agricultura de los Claro. Estados Unidos y México para tratar de combatir este problema, ¿no? Pues Y de ojalá representar que se resuelva y bueno, pues están tomando medidas por si las moscas. Luis Fernando Aro, muchísimas gracias. O con las moscas, no por si con las moscas. Gracias. les quitaron las visas a las vacas para poder cruzar. Gracias.